así, hermanos, no va a seguir adelante. Entonces, como familia, tenemos que comer juntos, tenemos que platicar juntos, tenemos que convivir juntos y ver lo más valioso que tienes en esta vida es tu familia, hermanos. Después de tu salvación, tu familia es lo más valioso. Dios te va a pedir cuentas por tu hijo, por tu hija. Ya de los 18 años no te preocupes, pero mientras que los tienes en tu casa, hermanos, cuida a tu niña, enamora a tu esposa, ámala, quiérela, alabado sea el nombre del Señor. Nosotros, hermanos, debemos de aprender el compromiso que tenemos con Dios como padres de fe. Muchas de las veces nosotros mismos, hermanos, por no atender nuestra familia, perdemos el compromiso con Dios, perdemos el compromiso con la familia y a veces perdemos el compromiso con uno mismo. ¿Por qué con uno mismo, hermano Porras? Porque cuando se le descarría la familia, pero yo, ¿cuándo se le va la familia? ¿Cuándo se le va la esposa? ¿Cuándo está sufriendo? Cuando está en problemas, hermanos, se descarría uno mismo, dice el vicio, el alcohol, las drogas, porque se ve perdido, porque se ve envuelto en esa perdición. Y nomás empieza a descargar usted mismo los vicios, en las adicciones. Y llega el vacío en el hombre. Llega el vacío en el hombre. Y cuando el hombre está vacío, nadie lo puede sacar de esa condición, nadie lo puede sacar de ese hueco, de ese hoyo. Nadie. Porque se han perdido los valores en la familia. Pierdas el valor en la familia y ya no nos importa absolutamente nada, hermano. Solo me importo en yo, en mí, en querer. A veces caemos, hermanos, en que únicamente soy yo. No, hermanos, es nuestra familia. El que no hace primeramente para su familia es peor. Y un incrédulo. Es peor, hermanos, que si estuviéramos viviendo debajo de un puente. Así es que, hermanos, no caigamos al hoyo, no caigamos, hermanos, al lugar difícil. No se profunde cada día más en los vicios, no caiga en los vicios. Ya no va a poder salir usted de esos vicios, de ese hoyo tan profundo. Usted va a perder el propósito de estar viviendo aquí en la tierra. ¿Sabe por qué hay suicidios? ¿Por qué hay matanzas? ¿Por qué hay todo eso? Porque se desintegró el valor de la familia. Cuando el hombre llega cansado, juega con sus hijos le sacan el estrés. Dios los hizo, los puso con un propósito ahí en su casa. Cuando usted viene fastidiado de su trabajo, cansado, una sonrisa de su hijo lo hace sonreír a usted. Cuando usted viene fastidiado, un abrazo, un beso de su esposa le da estímulo a seguir adelante. Por eso la familia es indispensable en estos tiempos, hermanos. Hoy tenemos muchos medios de comunicación y lo que menos hacemos es hablar con nuestros hijos. Es triste que estemos texteando de un cuarto al otro cuarto. Es triste que a la vez estemos platicando por a través del texto. Y la reacción nunca la mira usted. La tristeza de su hijo nunca la mira usted. Aunque le pongan una carita de triste y alegre, es otra reacción en medio de ellos. Yo recuerdo, hermanos, que cuando era hora de comida, era hora de comida, ¿se acuerdan? Y esa es la hora y ya no tiene usted por qué pisar la comida. Ahora comemos en las camas. Ahora comemos en las salas. La cocina y la mesa fue un valor que se perdió hace mucho tiempo, hermanos. Y a veces no nos damos cuenta por qué estamos sufriendo, por qué estamos así. Dice la Biblia que todo tiene su tiempo, hermanos. No desatendamos a nuestra familia. No pierda las riendas de su familia. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 9. Voy a hablarle de dos reyes que perdieron a su familia. 1 Samuel, capítulo 9, verso 2. Vamos a hablar del rey Saúl. Saúl fue un rey de Israel que Dios levantó desde que andaba buscando sus astas de su padre.
Pero el capítulo 9, verso 2 dice en el nombre de Jesucristo: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y qué, hermanos, hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Dios llama, hermanos, a Saúl para rey de Israel, porque Israel necesitaba un rey. No había rey, había tiempo de jueces. Acababa de reinar el 12º juez. Y ahora el pueblo no puede caminar sin líder. Y ahora Israel estaba pidiendo un líder. Y baja Samuel de Ramá y el pueblo le dice: reúne en Mizpa a todo Israel. Y el pueblo dice: necesitamos un líder, necesitamos un rey. Y entre ellos había un varón de la tribu de Cis llamado Saúl. Un hombre fuerte, valiente, hermoso, de hombres altos. Y lo ponen como rey de Israel. Y él empieza a trabajar como rey de Israel. Algunos no lo recibieron, algunos se enojaron con él. Pero en el capítulo 13, y en 1 Samuel, capítulo 13, ¿vamos por ahí? Saúl se empieza a cobardar, Saúl empieza a entrar egoísmo dentro de él de una vez que se asienta en el reinado. Y Saúl empieza a desobedecer a Dios. Mire cómo empezó Saúl cayendo poco a poco. El egoísmo y la cobardía. En el capítulo 13, verso 9, dice la Biblia: entonces dijo Saúl: traigan holocausto y ofrendas de paz, y ofrecer el holocausto. Y cuando él acaba de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho, Saúl? Y él respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mizcas. Me dije: ahora descenderé a los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y he ofrecido holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino, ¿qué dice? Por la desobediencia. Él únicamente era rey, no tenía que hacer nada con el sacerdocio de ofrecer holocaustos. Dios tenía a Samuel para ofrecer holocaustos. Pero el egoísmo de ser quien soy, el egoísmo de que nomás mis chicharrones truenan, disculpe la expresión, lo llevó a desobedecer a Dios. Y Saúl empieza a hacer desobediencias incompletas. Capítulo 15. Capítulo 15 nos damos cuenta que se le manda hacer un trabajo a Saúl. Saúl tenía que ir a acabar a los amalecitas, y Dios lo manda y le dice: extermínalos a todos. Y Saúl no mata al rey, ni a su cámara de comercio, ni a los maduros, ni a los macizos de él. Únicamente se lleva lo más gordo del ganado y empieza a desobedecer a Dios. Poco a poco va desatendiendo el reinado, va desatendiendo la familia, va desatendiendo su trabajo. Capítulo 16 de Primera de Samuel. Hoy Samuel se encuentra llorando porque amaba a Saúl, y le dice el Señor: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Capítulo 17 de Primera de Samuel. Nos encontramos en un gran problema, en una gran batalla. Están los filisteos desafiando al pueblo del Dios Todopoderoso. 40 días escondidos en cuevas, 40 días metidos en zanjas, y cada mañana un hombre se paraba enfrente y les decía: ejército de Israel, ¿quién peleará conmigo? Saúl ya estaba intimidado. Saúl ya no podía ver más adelante, sus ojos estaban en el temor, sus ojos estaban en que él no podía lograr una batalla.
Israel. Capítulo 18 de Primera de Samuel, nos damos cuenta cómo Saúl tiene celos de David por esa gran batalla. 18:8. Primera de Samuel 18:8, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó el dicho y dijo a David, a David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Empezó a ganar celo el rey de un jovencito cuidador de ovejas, de un jovencito muy pequeño, de un jovencito que era pastor, de un jovencito que les acababa de dar la victoria por medio del nombre de Jehová de los ejércitos. Ahora, hermanos, Saúl agarra celos de un joven y trata de matarlo 3 veces, le tira el asta para clavarlo en la pared y no puede. Saúl se está alejando de Dios, Saúl se alejó de su familia, Saúl se alejó de sus hijos, y ahora Saúl ya no está anclado en Dios. Ahora Saúl está a punto de ir a hablar con una adivina. A Saúl ya no le interesa las grandezas de Dios, Saúl ya no ve a Dios. Saúl está viendo a una hechicera. Muere Samuel en ese proceso. Ahora Saúl está intimidado y busca y consulta del pueblo de Endor a una mujer que era adivina. Saúl consulta a una adivina, capítulo 28, verso 7 de Primera de Samuel. Capítulo 28, verso 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: búscame una mujer que tenga espíritu de qué? Y adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Saúl había dicho que no consultaría ni el pueblo a ninguna de ellas, había dictado orden. Saúl tiempo para atrás había dicho que iba a exterminar a todos los adivinos, pero ahora se encontraba en el pozo, se encontraba en crisis, se encontraba en problemas. Quería arreglar las cosas él solo, hermanos. A veces necesitamos de nuestra familia para salir de ese egoísmo, para salir de ese círculo que estamos viviendo, hermanos. La droga y el alcohol nos quieren mantener en la misma vuelta, en la misma rueda de la fortuna. A veces necesitamos a nuestros hijos en el parque para reírnos un rato, para divertirnos con ellos. A veces necesitamos a nuestra familia en las tiendas, hermanos, para que nos saque las canas. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 31 de Primera de Samuel. ¿Usted lo lee todo? Pelean una vez más en Gilboa y Saúl muere. Los filisteos pelearon con Israel y muere Saúl. Capítulo 31, verso 5. Y vinieron sus escuderos a Saúl. Muerto él, también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y sus escuderos y todos sus varones. ¿Cuándo desatendemos nuestra familia, hermanos? Desatendemos los valores. Cuando desatendemos los valores, nos desatendemos a nosotros mismos. ¿Sabe usted por qué multitud de mujeres y hombres están en depresión? Porque ya no aspiran a luchar por ningún ambiente, salir adelante. ¿Sabe usted por qué estamos en los niveles altos de divorcios, etcétera, etcétera? Porque se nos desbordó nuestra familia, hermanos. Cuidemos la línea que Dios nos dio. Saúl desatiende a su familia. Saúl se olvida de ser el rey principal de Israel. Saúl se pierde en el reinado. Se desequilibró. ¿Saben qué es lo que llevó a Saúl a la trampa? David. Empezó a agarrar celo de David y se desequilibra por David y se olvidó de todos. Y lleva a muerte a su familia, a sus hijos, a sus escuderos y también el pueblo, porque el arca del pacto fue tomada por los filisteos en esa gran batalla. Hermanos, es algo muy triste desatender nuestras familias. Es algo muy doloroso, hermanos, perder nuestras familias. La tsunamita está diciendo que pusieron a cuidar las vírgenes.
y yo desatendí a la que era mía. Hablamos de otro rey, el segundo rey de Israel, llamado David. Vamos al segundo de Samuel. Ahí nos van a unas dos personitas. Ahora vamos a hablar de la segunda carta, del segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo de Samuel, capítulo 11, verso 1. Un amén cuando lo encontremos. Dice la Biblia: aconteció en el año en que, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba. Pero David, ¿qué dice, hermanos? No se le olvide esa parte. David se quedó. Ahí se quedó. Verso número 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y envió desde el terrado, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Era tiempo de guerra. Era tiempo de guerra. David tenía que ir a pelear, y el mal que hace David es quedarse, ¿dónde, hermanos? En casa. Se quedó en casa. Dicen que la raíz de todos los males, hermanos, es la ociosidad. Estar de ocioso, hermanos, es mucho, muy malo. David tenía que ir a pelear, era tiempo de guerra, tenía que salir. Se levanta una tarde sobre el palacio de él, hermanos, era el más grande. Jerusalén estaba toda sitiada, cercado con valladas, únicamente las puertas donde llegaban los pueblos vecinos. Y el palacio de David divisaba a toda la ciudad. Y la mujer que se estaba bañando era la esposa del soldado mano derecha de David, de Urías, gracias. Y nos damos cuenta, hermanos, que David estaba caminando por el palacio y le hizo a la mujer, y era muy guapa, muy hermosa. Y ahí acusamos a David porque la manda a tomar, pero su esposo tenía como 42 días en la batalla allá afuera. Entonces, ¿quién la desatendió? ¿Urías o David? ¿A quién le vamos a dar la culpa, hermanos? Urías estaba trabajando 42 años, 42 días llevaba Urías enfrente de la batalla, era el soldado número 1, no podía estar con su familia. Pero los soldados se turneaban para llegar a casa y dormir y volver a salir. Y Urías era un hombre como los que yo conozco, y no, puro para adelante en el nombre de Jesús. Y échale, y no te detengas, y puro para adelante. Y antes de que puro para adelante estaba otro tracito de él. Ahora se encontraba David y Dios ocioso y la manda a traer. Y la toma por mujer, la embaraza. Ahora David está ocultando el pecado que hizo. David no tenía necesidad de mujeres, David tenía concubinas. David tenía a Micael, David tenía más mujeres dentro del palacio. David no necesitaba absolutamente otra mujer. Pero el estar de oquis, el estar de ocioso, hermanos, llamó a esa mujer, y ahora David pecó contra Dios. Desatendió su familia, desatendió el palacio. Y David, en su grandeza como rey, dice: yo voy a ocultar este pecado. Yo voy a luchar para que no se dé cuenta el pueblo de lo que está pasando. Cuando rompemos, hermanos, el compromiso como esposos, cuando rompemos el compromiso como padres, hermanos, viene la ruina sobre nosotros, viene la escasez sobre nosotros. Porque David estaba buscando una satisfacción carnal. Él tenía sus concubinas, él tenía su esposa. Ella no necesitaba otra mujer, pero él comete adulterio con Betsabé, mujer de Urías. De una vez que David hace pecado, dice: lo voy a ocultar. Es un hecho vergonzoso que yo he hecho, lo voy a ocultar. Pero no hay nada oculto, hermanos, que no se manifieste. Tarde o temprano se va a dar a luz. Y como David era el rey, tapa todo eso. ¿Y sabe qué hace David? Manda a matar a su
mejor soldado. Mira el pecado cómo entra en las familias, hermanos, y empieza a calcomer las familias. David inmediatamente le escribe una carta a Joab, a su otro soldado, y le dice: manda Urias al frente, para que cuando vengan los filisteos rematen contra él y muera. Y muera. Y así lo hace. Ahora David, como tenía nomás dos ojos para el adulterio, tenía nomás dos ojos para la maldad, ahora David nomás miraba maldad sobre él. Sin darse cuenta, había pecado, adulterado, y ahora estaba siendo presa de un crimen de su mejor soldado. David no miraba absolutamente nada más que las puertas de la maldición estaban llegando sobre él. David no se daba cuenta que el reinado de Israel estaba cayendo sobre él. David no se daba absolutamente cuenta, hermanos, que sobre sus hijos estaba cayendo una maldición que se iba a estar pasando y pasando sobre cada uno de ellos. Hermanos, cuando nos agarra el vicio, cuando nos agarra el alcohol, cuando nos agarran las drogas, hermanos, nos lleva a arruinar nuestras familias. Por eso llega el pleito, por eso llega el divorcio, por eso llega, hermanos, la amargura, por eso llega la misma muerte entre todo ello. Ahorita estábamos de luto como iglesia apostólica. ¿Se acuerdan ustedes de Cintia? Cintia Villegas. Esta madrugada tuvimos que ir a ver lo que estaba pasando por ahí. Pereció ella y perecieron sus 4 hijas. David Villegas, el esposo de ella, estuvo evangelizando con el hermano Jaimito tiempo para atrás acá en la quinta. A ella la bauticé yo cuando venía de Texas, ¿se acuerdan? Ella un día me dijo: hermano Patricio, dice: ya no voy a venir a la iglesia, peleo mucho con mi esposo, estoy batallando mucho con mi esposo. Él es muy celoso, dice: ya no quiero pelear, ya estoy cansada de estar peleando, le voy a dar el gusto a él. Y a sus 4 niñas y a ella las acaban de sacar los cuerpos hace un poquito de ahí, apenas, desde el sábado de la noche, apenas. Ella es hermana de mi cuñado. Y por cosas hermanas de desatender nuestra familia, ¿por qué somos tan orgullosos de que el cielo nos gane? ¿Por qué somos tan machistas, hermanos, para no abrir nuestro corazón y reconocer que Dios puede perdonarnos? Ahora, hermanos, Urias es muerto por la mano de David. Verso 15, por ahí donde estábamos en 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 11. Verso 15. Escribió en una carta diciendo: poner a Urias al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Primer crimen. El segundo crimen que le viene a David por cometer pecado. Capítulo 13 de 2 Samuel, verso 14. Ahora su hijo Amón está violando a su hija Tamar, hijo de David. Capítulo 13, les dije, verso 14. Mas él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Hermanos, hijos de David, ahora está la maldición sobre ellos. La maldición sobre ellos. Tercer crimen. Absalón, su hijo mayor, mata a Amón. Verso 29, de ahí donde estamos. Por ahí. Y los criados de Absalón hicieron con Amón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, juntaron cada uno con sus mulas y huyeron. Creo que soy yo, estos amigos están llorando. Nos damos cuenta, queridos hermanos, cómo llega cuando desatendemos la familia. Cuando nosotros hacemos un error, hermanos, cuando nos equivocamos. Ya, hermano, está bien ya. Era ese que tiene en la mano, es ese, ajá. Ya lo pagué. ¿O ese? Ese. Oh, okay. Gracias. Y nos damos cuenta, hermanos, cómo le llegó a David todas esas maldiciones.
Y ahora ¿saben quién le mata a Absalón, su hijo querido? Absalón se rebela en contra de David, le quita la mitad de la gente, David huye de su propio hijo. Es una historia muy grande que se la podía contar todita. Ahora el soldado Joab, el mismo que mata a Urias, ahora está matando al hijo mayor de David, a Absalón. Se trampa Absalón de una rama yendo en su mulo, dice la Biblia, que queda colgado y va Joab y le clava 3 dardos en el corazón. Vámonos, la familia de David. Capítulo 2 de Samuel 18:14. Pero Proverbios 26:2. ¿Qué dice Proverbios 26:2? Ponme Proverbios 26:2, por favor. Proverbios capítulo 26, verso 2. Como el gorrión en su hogar y como golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá. ¿Sin qué, hermanos? Sin causa. O sea, ustedes se preguntan, ¿por qué mi familia está sufriendo? ¿Por qué mis hijos esto? ¿Por qué? Porque alguien tuvo que abrir una puerta. La maldición no llega sin causa, hermanos. Usted tiene la culpa a su esposa, justifíquese usted. Usted tiene la culpa a su hermano, justifíquese usted. Pero dice la palabra que la maldición nunca vendrá sin causa. Alguien tuvo que abrir la puerta para esa maldición. Alguien tuvo que abrirla. Decimos nosotros, oye, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa esto? Hay una causa, hermanos, en medio de eso. Y hay que buscarla en nuestro corazón, como decía el salmista, escudriña, Señor, dentro de mí. Si hay camino de perversidad, Señor, busca, Señor, si dentro de mí hay orgullo. Señor, yo no puedo mirar el rincón de mi corazón, pero busca de mí, Señor, si hay vanidad. Paz de Cristo, hermanos. O sea, la maldición va a llegar, hermanos. Pero llega por alguna causa, hermanos. Llega por alguna causa. Y el problema nuestro como humanos es reconocer, hermanos, de que nos equivocamos, de que somos infieles, de que no permanecemos fieles. Porque llega una ceguera espiritual después de que usted le abre la puerta a la maldición. Llega una ceguera espiritual como le llegó a David. David únicamente tenía ojos para Betsabé, no tenía ojos para nadie más. David sabía que la bendición de Jehová, la bendición protectora, se había apartado de su casa. David lo sabía muy bien. David se empieza a enfermar, sus huesos se le empiezan a secar, dice el salmista. David lloraba de noche, dice, mi llorar es de día, y mi llorar es de noche, mi lecho está empapado de tanto llorar. David tenía un dolor por ocultar su pecado, tenía un dolor por ocultar sus muertes. David tenía un problema dentro de él y él reconocía que lo podía ayudar. Él sabía que era su socorro. Él sabía que podía sacarlo de ese momento catástrofe que él estaba pasando. Él sabía que su solución estaba únicamente en Jehová de los ejércitos. Pero David no miraba más, hermanos, porque el pecado lo había cedido. David estaba preocupado por la violación de su hija. David estaba preocupado por la venganza de Absalón con Amón. David estaba preocupado porque Joab ahora había matado a su hijo. David estaba sufriendo dentro de él porque había una causa que él había abierto, hermanos. No le abrimos, hermano, la puerta al diablo. El diablo no va a tener misericordia de ninguno de nosotros. De ninguno de nosotros, hermanos. Seamos hombres fuertes y valientes y decir, es que yo le abrí la puerta, yo dejé entrar la droga, yo dejé entrar la pornografía, yo dejé entrar la libertad de mis hijos, yo dejé entrar, seamos sabios y reconozcamos nuestro error, nuestra causa. Reconozcamos nuestra causa. A veces nosotros por buena gente no nos damos cuenta. A veces por andar trabajando, hermano, no nos damos cuenta que estamos haciendo un mal. Pero déjenme decirle que no estamos tarde, hermano. David pide ayuda, hermanos. Por eso David decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde va a venir mi ayuda? Del pastor no. ¿De dónde viene mi socorro? De la iglesia tampoco.
levantaba los ojos al cielo, dice, mi socorro no viene de los montes y me escondo ahí arriba. Dios me va a ver, ahí me va a hallar. Si me meto en medio de la prueba del grande, ahí me va a sacar Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, debemos de entender que nuestra ayuda es Dios. Usted no puede salir de esa droga, no puede salir de ese vicio, no puede salir de esos celos, de ese odio, de ese rencor. No puede salir de eso. Usted necesita un socorro llamado Jesucristo. Necesita un Dios que lo puede levantar de ese anonimato. Necesita reconocerlo. David, hermanos, siendo rey, reconoce esto. Salmo 50 por ahí. Salmo 51, estamos por ahí. Salmo 51, verso 1. David clama este salmo, hermanos, de lo profundo de su corazón. Dios te escucha cuando tú le dices, Señor, ya no puedo. Cuando tú te humillas como hombre, como mujer, y dices, es que ya son muchos los que me han llegado. Y necesitas un protector, necesitas una guianza divina. Y esto es únicamente, es cuando el hombre le clama, que reconoce que hay un Dios poderoso, hermanos. David está haciendo esto en el Salmo 51, verso 1, dice, ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia. Sigue David diciendo, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más que mi maldad y límpiame de mi pecado. David estaba reconociendo que él había hecho muchas muertes, había reconocido que había fornicado, había reconocido que había adulterado, había reconocido, hermanos, que su casa estaba en un desastre y que el reino de Israel estaba en manos de los filisteos. Y dice David, límpiame, límpiame de mi pecado. Si confesamos nuestros pecados, hermanos, Él es fiel para perdonarnos. Él es fiel para perdonarnos. Dice el verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Hay alguien que reconozca sus faltas, hermanos? Debemos de reconocer nuestras faltas. La maldición llegó porque había una causa, hermanos. Debemos de reconocer, hermanos, nuestras rebeliones. Y lo dice, mi pecado está siempre delante de mí. ¿Sabe usted que la conciencia a veces no nos deja alabar a Dios? ¿Sabe usted que la conciencia no nos deja dar un beso a nuestros hijos muchas veces? Porque hay pecado delante